Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. Qué bueno que está con nosotros. Les saludo con mucho gusto en este programa De Aquí y Allá, un programa presentado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y donde diferentes colaboradores se han unido para traer esta campaña ante el COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Lo invitamos para que se quede con nosotros. Este es el programa número 8 ya de esta campaña y lo vamos a invitar para que se siga informando de los diferentes esfuerzos, estrategias para la contención del COVID-19 y por supuesto para informar sobre la etapa en cual nos encontramos. Ayer justamente se cumplió un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara esta pandemia del COVID-19 como tal, como una crisis de salud pública con la declaración de esta pandemia. Los números, después de un año, más de 5,000 fallecimientos a través del estado de Washington. Aquí en este condado de Yakima, una suma de 385 y más de 28,000 casos ya positivos. Pero en este momento también en la etapa de vacunación, la esperanza es de que día a día, como va avanzando, llega más dosis de vacunas. Y el llamado en general ha sido ese, en que en cuanto tengamos oportunidad, pues podamos aplicarnos las dosis en contra del coronavirus. Yo soy Francisco Ríos y lo invito para que se quede con nosotros en esta hora, en este programa en vivo. Aquí en el estudio nos acompaña Elizabeth Torres, ella es coordinadora del proyecto Bienestar, Radio Cadena, que conjuntamente con la Liga de Productores de Washington, el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste del Pacífico, PNASH, de la Universidad de Washington, y el propio Departamento de Salud, pues hacen posible esta campaña y este programa. Hoy vamos a hablar justamente de las vacunas, en qué etapa nos encontramos para la reapertura, cuándo se van a vacunar a los campesinos, y vamos a hablar de un tema importante también, los consejos para continuar en estas medidas sanitarias de limpieza y sobre todo de desinfección. Si usted tiene preguntas, comentarios, qué podemos utilizar o qué no podemos utilizar para este resguardo sanitario, llame con nosotros. Aquí estamos en el estudio en el 509-854-1900. Saludo con gusto a Elizabeth Torres y también nos da mucho gusto recibir vía Zoom al toxicólogo Elmer Díaz del propio Departamento de Salud del Estado de Washington. Le damos la bienvenida, doctor, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí compartiendo la información correcta para todos ustedes. Gracias y un gusto tenerlo otra vez en este programa de esta campaña ante el COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Elizabeth Torres, te saludo. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar esta tarde con ustedes. Bueno, es importante, para generar esta confianza, es importante mencionar de forma clara y objetiva la consistencia de esta campaña. Elizabeth, platícanos cómo ocurre en cada inicio de estos programas. Bueno, la campaña se desarrolló pensando en que trabajando juntos podemos reabrir al estado de Washington y sobre todo reconstruir nuestras comunidades, regresar a lo que le llamamos normalidad. También pensando en ofrecer el apoyo y la esperanza a los trabajadores del campo, sobre todo para terminar con esta pandemia y seguir recordando cuáles son esas medidas de seguridad que debemos de seguir teniendo día a día para no bajar la guardia, para poder salir de la pandemia y promover la importancia de que las personas se vacunen, la importancia de que cada uno de nosotros sea parte de esa esperanza para poder volver a regresar a la normalidad. Y hay diferentes mensajes como este que acabas de mencionar, Elizabeth, que es el mensaje de
la vacunación, la importancia de la vacunación. Los resultados han sido vacunas confiables y creo que en este camino debemos de continuar hacia la población de tomar esa dosis o esas dosis. ¿Qué otros mensajes o metas hay planteadas en esta campaña? Bueno, el seguir las medidas de seguridad en el trabajo, como seguir usando el cubrebocas, mantener la distancia física, el asegurarnos de que en el lugar de trabajo aprendamos a limpiar y desinfectar en nuestro trabajo, cuando dejar de hacer un poco más, ser más dedicados a seguir estas normas o estas reglas de seguridad. Sobre más todo, comprometidos, entonces. Más comprometidos, porque realmente se nos olvida, ¿no? Ya tenemos un año hablando del mismo tema y a veces decimos, nos cansamos de hablar del mismo tema, nos cansamos de cuándo vamos a poder regresar a visitar a nuestros familiares, cuándo vamos a volver a regresar a la normalidad. Pero no lo vamos a poder hacer si no seguimos estas medidas de seguridad. También una de las cosas que buscamos es crear también conciencia, no solamente con la comunidad que está establecida en el Valle de Yakima, pero también con todos aquellos trabajadores que vienen temporalmente a trabajar. Entonces hemos estado también visitando algunas de las casas, lugares donde ellos viven, llevándoles información, proveyéndoles cubrebocas, el gel desinfectante, para seguir fomentando que no solamente es la comunidad que está viviendo aquí, pero también todos aquellos trabajadores temporales que vienen cada año. Y que sí, son cada vez más los que están llegando. Se espera que 35,000 de esos trabajadores lleguen, y hace justamente, durante toda esta semana, Elizabeth, han estado en estas jornadas de información con los trabajadores migrantes. Doctor, le saludo otra vez, y esta mañana y durante esta semana nosotros aquí en Radio Cadena hemos tenido diferentes espacios, programas informativos, observando sobre todo este año de pandemia. A nivel global, pues ya sabemos las cifras, los números. Aquí en los Estados Unidos, más de 526,000 decesos, muchos millones de casos positivos, y le voy a preguntar todo esto, doctor Elmer. Así le preguntábamos al público esta mañana, ¿qué nos deja de aprendizaje, doctor? Sí, ha sido un año bastante difícil para toda la población, para las personas vulnerables, las personas que han tenido que enfrentarse al desempleo, a la incertidumbre. Es una lección para el mundo, ¿cierto? Que nosotros somos humanos, somos susceptibles, vulnerables a la enfermedad, que esta no es la última pandemia. Si pensemos al coronavirus ahora, van a seguir habiendo muchas pandemias. Entonces lo esencial es que nosotros prestemos atención a las normas de salud pública, lo que nos dicen realmente que hagamos para poder protegernos, proteger a nuestras familias, para que no se propague el coronavirus o no se propague cualquier tipo de infección en nuestras comunidades. Si nosotros hacemos eso con seguridad, vamos a lograr vencer obstáculos más adelante. Tenemos lecciones de otros países que realmente tienen casos muy bajos de coronavirus en el mundo, y esos países son países donde nos han enseñado una lección. ¿Por qué? Porque la gente ha prestado atención a las normas, porque la gente se ha cuidado. Por ejemplo, vemos en Iceland, realmente en sitios que son lejanos, remotos, pero los casos de coronavirus son muy bajos realmente, las infecciones. Entonces, esto es, algo que nos deja lección a todos en todos los aspectos, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de ser humano, cuán sensibles somos a la enfermedad, a morir por cualquier cuestión, ¿cierto?, natural, o sea, cuestión de virus. Entonces, pero estamos allí, ya hemos progresado un poco,
y ahorita nos falta el siguiente paso, que es esto de las vacunas. Las vacunas son importantes y es, además de la distancia social, de todas las medidas de salud pública que nosotros hemos venido hablando durante este tiempo, esta va a ser el arma letal que va a acabar con esta pandemia, la vacunación. Y en ese sentido, doctor, el propio gobernador del estado ayer se refirió a este asunto, ¿no? A este plan, a este cronograma de vacunación. ¿Qué nos reitera usted sobre esto? ¿Cuál es el plan del estado de Washington en las diferentes fases que van a seguir pronto? Sí, pues son buenas noticias porque realmente la vacuna va a estar disponible a todos los trabajadores agrícolas a partir del 17 de marzo. Antes se había dicho que el 22 de marzo, pero el gobernador dio la autorización a partir del 17 de marzo. Vamos a empezar con esta campaña masiva. Entonces, la vacuna, ¿cierto?, ya no va a discriminar edad, ya no habrá distinción de edad. Cualquier persona, cualquier trabajador agrícola va a tener la oportunidad de irse a vacunar. Los trabajadores que tienen alto riesgo, que trabajan donde se congregan bastantes personas, las personas mayores de 16 años y que estén embarazadas o que tengan algún tipo de discapacidad que pueda aumentar el riesgo contra una enfermedad grave que causa el coronavirus. Entonces, es un progreso bastante grande y una oportunidad para nuestros trabajadores agrícolas esenciales que necesitamos que se vacunen. Es prioridad fundamental para nosotros ahora en este momento que ellos se vacunen cuanto antes. Doctor, y sobre esto mucho se ha platicado si hay una estrategia. Entendemos y sabemos que en otros estados, por ejemplo, ha habido brigadas de vacunación en los campos, en las plantas procesadoras, en las bodegas. Más o menos se está planteando algo así para que de veras la vacuna llegue y esté al alcance de los trabajadores campesinos. No sé si hay un plan en este escenario. Sí, en este momento ya elaboramos un plan, está todavía en revisión. Le hemos pasado un resumen al gobernador. Y ellos lo están revisando. Ahorita la siguiente fase es las jurisdicciones locales de salud que van a revisar este plan. Pero es un plan efectivo de vacunación. Estamos coordinando esfuerzos con ellos, con todos los centros de salud local, los centros comunitarios, los centros federales de salud calificados, la Asociación de Agricultores, los proveedores y fincas para ayudar a que la vacunación llegue al sitio de trabajo. La idea es vacunarlos en sus sitios donde ellos se congregan, donde ellos viven, donde ellos trabajan. Y a eso es el propósito. Vamos a traerle esa vacuna a esos sitios para que ellos no tengan dificultad de desplazamiento, para que ellos no tengan dificultad de que no tienen tiempo, de que es súper difícil conseguir un permiso con el empleador. Estamos trabajando con los empleadores para que ellos autoricen, para que ellos permitan que sus trabajadores se vacunen. Entonces es un trabajo en común que vamos a empezar a impulsar. Estamos contratando, por ejemplo, con los equipos médicos internacionales, por sus cifras en inglés, MTI. Es una campaña, ¿cierto?, donde ellos han venido haciendo pruebas muy exitosas para el coronavirus. Entonces, a los trabajadores estacionales o temporales que vienen con visas H2A de trabajo, ellos van a trabajar con esto en esos mismos sitios donde se hace las pruebas. Se va a ofrecer los sitios para vacunación. Entonces, es un programa pues bastante ambicioso, pero nosotros estamos allí, vamos a hacer que esto se ejecute y por eso estamos cooperando y trabajando con todos los grupos para que esa vacuna se entregue cuanto antes a los trabajadores agrícolas. Sí, es un plan que se escucha muy optimista, doctor Díaz, y aquí también habría que mencionar que será un proceso gradual, ¿no? A partir de esta fecha mencionada, que es ya la próxima semana, va a tomar, digamos, algunos días establecerse esta estrategia de vacunación. Sí, pues, digamos, nosotros
estimamos de que a partir de ahí empiece a vacunarse la población agrícola. Tenemos más o menos cerca de 70,000 o más trabajadores agrícolas en el estado de Washington. Entonces no se van a poder vacunar en un día. Entonces todo esto va a requerir un tiempo, un proceso. Y pues la meta es darle prioridad a las personas que son vulnerables, que tienen enfermedad, que tienen pues posibilidades de adquirir el virus y morir, ¿cierto? Estas personas tienen la posibilidad de ponerse allí realmente en lista. No van a tener que esperar porque vamos a hacer que este proceso sea ágil para que ellos lleguen a ese sitio de vacunación y se les aplique la vacuna. Entonces es un proceso que va a ser asequible a todos, pero siempre nos va a demorar un poquito porque es un trabajo de coordinación, se requieren muchos equipos en diferentes áreas, entonces no es fácil. Yo ya tuve la oportunidad de estar en una clínica móvil en Kennewick, en Clinton, Franklin, en el condado de Franklin. Y pues realmente al principio fue caótica la situación porque la gente llegó en masa y es súper difícil vacunarlos a todos el mismo día. Además, en ese tiempo se requería una cita, no tenían cita, entonces fue caótico. Entonces, quizá los primeros días va a ser un poquito difícil, pero con los días vamos a aprender y vamos a lograr de que ellos se vacunen sin ningún problema. Ya no vamos a pedir los requerimientos que la gente está asustada, que les van a pedir papeles, documentos. Absolutamente no vamos a pedir nada de eso. La idea, la meta, el objetivo es que ellos obtengan la vacuna rápida, confiable y segura. Y esto es importante, Elizabeth, en esta campaña la cual se compone este programa ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza, es uno de los objetivos también, ¿no? Que al final los trabajadores campesinos sepan dónde está la información y sepan, en caso de que así lo decidan, que es la invitación del gobierno, aplicarse la vacuna. Claro, y ese ha sido uno de los mensajes que hemos estado promoviendo desde que iniciamos con esta campaña. Y vamos a seguir promoviendo la información, dándole a la comunidad, por ejemplo, los lugares donde van a estar haciéndose las clínicas, donde van a estar las vacunas disponibles. Y, por ejemplo, como dice el doctor, a veces sí es difícil, pero creo que bien organizado se puede hacer. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una clínica a quien llegara primero, conforme se fue llegando las personas. Y creo que de vacunación? Una clínica de vacunación y creo que fue exitosa. Las personas vinieron, se vacunaron aproximadamente 500 personas. Y también vamos a seguir tratando de colaborar con las agencias, sobre todo con las clínicas y con aquellos centros que están dando las vacunas para también nosotros estar accesibles para ayudarles en ese proceso. Bueno, de esto vamos a seguir platicando. Doctor Elmer, déjeme brincar al otro rubro. Ya hablamos del campesino y eso es muy importante. El otro rubro es el educativo. Hoy el gobernador dijo que va a pedirle a los distritos escolares del estado que ya se apuren un poquito para que las clases sean presenciales. Con las evidencias científicas, doctor, quizás muchos padres de familia están preocupados del potencial contagio de casos. Se ha dicho que en las escuelas se ha ido vigilando y no se han presentado estos casos, digamos, preocupantes de rebrotes de COVID-19. ¿Qué le decimos a la comunidad, a los padres de familia sobre la posibilidad de regresar otra vez gradualmente a los salones? Bueno, es algo positivo que pues ya se van a vacunar a las personas, digamos, el personal de las escuelas, del centro de cuidado infantil. La idea es vacunar a toda la población. El presidente ayer dijo que la meta es que más o menos hasta mayo se vacune un gran porcentaje de la población. La prioridad es abrir las escuelas, que las personas vayan con seguridad y no haya ese riesgo de contraer el virus. Entonces, es importante que el personal escolar, todos ellos pues reciban esa vacuna, porque hay gente que puede ser vulnerable, susceptible a la enfermedad,
Entonces esas personas necesitan vacunarse si ellos quieren sentirse seguros en el sitio de trabajo. Hemos visto que la curva de contagios es relativamente baja entre los niños, pero los niños también pues se les sugiere que ellos sigan con las medidas de distanciamiento social, el cubrebocas, para evitar que se propague el virus. Por ejemplo, el personal escolar, ¿cierto? Los profesores, las maestras, ellos van a estar con más confianza cuando ellos tienen la vacuna, porque una vez que uno tenga las 2 dosis y después de 2 semanas está completamente protegido, yo ya voy a estar más seguro de que yo no voy a recibir el coronavirus, porque me va a mantener marginado de una hospitalización, no me voy a enfermar, va a prevenir que yo me enferme, entonces voy a poder ir a esos sitios con confianza. Entonces ese es un aspecto fundamental que queremos, de que ellos empiecen otra vez a tomar confianza de que podemos hacerlo, de que solo tienen que vacunarse y estamos cerca de lograrlo. Entonces vamos a hacer que eso suceda, porque la idea y la prioridad es que todos nos vacunemos. Aquí lo que hay, el optimismo entonces de las autoridades estatales, doctor, es de que una vez que ya se permitió en esta fase que el personal educativo se vacune, eso facilita, usted nos comenta, el acceso pues a los salones e ir abriendo la escuela de forma presencial, que los estudiantes vayan a estudiar desde los salones. Doctor, el tema de las vacunas, y ya lo platicábamos en la ocasión anterior, se sigue hablando mucho de las vacunas, ¿no? Y la idea es que todas las vacunas, aun cuando fueron autorizadas para uso de emergencia, dicen los expertos científicos, son confiables. Sobre esto sabemos las diferencias de la vacuna Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, la más reciente que se aprobó. Platíquenos que a pesar de esas diferencias, ¿cuáles son, doctor? ¿Por qué debe ser confiable recibir las dosis? Bueno, tenemos 3 vacunas altamente eficaces, seguras, y recordemos cuáles son esas vacunas. La Pfizer, Moderna, que fueron las primeras vacunas que la Agencia Federal de Distribución de Alimentos aprobó, y la Johnson & Johnson, ¿cierto? Esas tres vacunas son altamente eficaces. Hay algunas diferencias, pero son muy leves las diferencias. Yo les digo a las personas que no miren los porcentajes, que las mejores vacunas es la que está disponible. Si yo tengo la oportunidad de aplicarme cualquier vacuna, yo voy a ir a ese sitio y me voy a aplicar esa vacuna, porque esa vacuna me va a proteger a mí de irme al hospital, va a proteger de que yo muera del coronavirus, me va a dar una inmunidad en nuestro organismo. Entonces, la única diferencia entre las vacunas, la Pfizer y la Moderna, que requiere 2 dosis. Esas 2 dosis hay que aplicárselas para quedar completamente protegido. Después de la segunda dosis, 2 semanas, usted ya queda totalmente protegido. Y la Johnson & Johnson nada más requiere una sola vacuna, es una sola inyección. Esta vacuna es un poquito diferente a las otras porque no es basada en el RNA mensajero. La Pfizer y la Moderna son basadas en eso. La Johnson contiene un vector viral de DNA, que es un adenovirus inofensivo. Usted cuando le inyectan eso, no le inyectan un virus vivo, sino algo que no le va a hacer daño a su organismo. Entonces, lo único es que, igual que las otras vacunas, le va a enseñar a su organismo a que su organismo produzca los anticuerpos necesarios para combatir ese virus. Cuando ese virus entra en nuestro organismo, el sistema inmune ya tiene la memoria, entonces puede atacar y contrarrestar el coronavirus. Son altamente eficaces, hemos dicho. No, muchas personas dicen y ven el porcentaje, no, pero es que la Johnson & Johnson es el 75% eficaz y la Pfizer 94%, 95% y Moderna 94%. No miremos esos porcentajes realmente, eso no significa nada. Estas pruebas fueron hechas con pruebas clínicas en muchas personas, más de
30,000 personas, 40,000 personas, y la Johnson Johnson tiene una fortuna de que esa vacuna fue evaluada en personal de otros países, de Sudamérica, de Sudáfrica, entonces, inclusive, digamos, contra las nuevas cepas, las nuevas variedades del coronavirus, y esta vacuna fue altamente eficaz, el 85% de eficacia en prevenir de que esa gente se enfermara totalmente del coronavirus y de que fuera al hospital. Entonces, es altamente vital que la vacuna que esté en el sitio donde usted se va a aplicar, esa vacuna le va a proteger a usted totalmente del coronavirus. Doctor, me parece quizás oportuno mencionar, porque hemos escuchado algunos casos, en este momento no nos debemos de dar el lujo de rechazar ninguna de las vacunas que esté disponible, precisamente por estos argumentos que usted nos da. Absolutamente es cierto, no podemos darnos, decir, por ejemplo, no, pero es que yo he escuchado que la vacuna esa de Johnson Johnson es, digamos, hay teorías y hay cosas que están en los medios sociales que la gente escucha. Dice, por ejemplo, una de las cosas que he escuchado es que la vacuna fue, digamos, utilizada con digamos, tejidos, embriones fetales. Y eso es totalmente absurdo, cuando están en los procesos experimentales, quizá hace muchísimos años se utilizaba esto, pero esto no se ha utilizado. Estas vacunas son inofensivas, lo único que tienen es, la vacuna, que es el RNA mensajero, la de Pfizer o la de Moderna. La de Johnson Johnson tiene un DNA viral, un vector, y realmente ellos están suspendidos en una solución salina de sal, tienen cloruro de sal, tienen ácido cítrico y etanol para que se suspenda la vacuna ahí, pero absolutamente no tiene nada, no tiene huevo, no tiene detergente, no tiene una gran cantidad de cosas que la gente está inventando. Entonces, son totalmente seguras las vacunas. Esta vacuna, usted téngale más miedo al coronavirus, a contagiarse el virus, o que usted vaya a una clínica y que lo intuben y que usted esté allí por muchas semanas y destruya sus órganos interiores y usted se salva del coronavirus, o usted se vaya al cementerio. Entonces es escoger, ¿no? Si yo escojo esa opción, yo me arriesgo a obtener la enfermedad y que eso suceda, pero esta vacuna ya llevamos a millones de personas en Estados Unidos que le hemos colocado estas vacunas. ¿Hemos escuchado en las noticias que alguien ha muerto, ha fallecido a causa de esta vacuna? Absolutamente no, ¿es cierto? Entonces, hay que tener confianza, por favor, yo les digo, vacunémonos, que esto va a salvar vidas. Pues esa es parte de esta información del contenido de este programa. Doctor, vamos a irnos a una pausa. Sé que nos acompaña en esta primera parte del programa. Antes de agradecerle su colaboración, doctor Elmer Díaz, algo más con lo que usted quisiera dejar a nuestra audiencia que nos está escuchando otra vez en esta etapa de vacunación a un año de la pandemia. Bueno, que todos los trabajadores agrícolas estén alertas, pendientes, que va a llegar la vacuna a los sitios donde usted trabaja. Estamos trabajando arduamente para que eso suceda. Es orden del gobernador, ¿cierto? Es orden del presidente, es orden del gobierno federal. Todos nos vamos a vacunar y vamos a hacer que esto suceda. Vamos a terminar con esta pandemia y la única forma de hacerlo es con la vacuna. Entonces, ánimo adelante y no bajemos la guardia. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Elmer Díaz, toxicólogo del Departamento de Salud del Estado de Washington. Le agradecemos y vamos a estar todavía quizás en 1 o 2 programas más que nos resta de esta campaña. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Bendiciones a todos. Que estén muy bien. Gracias. Y bueno, ahí está la importancia pues de la vacunación. Antes de la pausa, déjeme decirle que la Clínica de Campesinos del Valle de Yakima continúa también con estos días de vacunación. Ya ocurrieron en estos recientes pasados, y este lunes 15 de marzo de la 1 de la tarde a las 3 en la sede de la Clínica de Campesinos del Valle de Yakima en Toppenish, que está ubicada en el 510 al west de la avenida Primera,
se lleva a cabo esta otra jornada de vacunación. Es para las personas que están en esta fase, Elizabeth. Sí, son para las personas que están en la fase de 65 años y más, de 50 años y más si viven en una familia multigeneracional, y para todas aquellas personas que están trabajando ya en los distritos de escuelas, los maestros, todo el personal de las escuelas y también el personal de los cuidados de niños, de los daycares, de los lugares que están donde están cuidando niños. Muy bien, y hay que estar muy atentos, ya nos decía el doctor Elmer Díaz, porque los campesinos a partir del día 17 de marzo va a iniciar toda una jornada, estrategia de vacunación. Se presume y se adelanta en el lugar donde se trabaja, y de eso vamos a estar muy pendientes en estas programaciones de Radio Cadena. Este es un programa de la campaña ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza, auspiciado por el Departamento de Salud del Estado de Washington. Estamos en vivo. Si usted tiene preguntas, llámenos al 509-854-1900. Ya regresamos. Este es un espacio diseñado para usted. Aquí y allá, en Radio Cadena. Los temas que a usted le interesan, la respuesta a sus dudas y un espacio para sus opiniones. Esto es Aquí y allá, en Radio Cadena. En este espacio nos interesa saber sus dudas y comentarios. Teléfono en cabina 854-1900. Su opinión es muy importante para nosotros. Déjenos escucharlo. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos de regreso en este programa de Aquí a Allá, un programa en vivo que forma parte de esta campaña anti el COVID-19. Juntos Sembramos Confianza, un programa presentado con fondos del Departamento de Salud del Estado de Washington y con la colaboración del Proyecto Bienestar de Radio Cadena, la Liga de Agricultores del Estado de Washington y también el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste del Pacífico de la propia Universidad de Washington. Hoy vamos a continuar este programa y le invitamos para que usted se sume con nosotros al 509-854-1900. Sigue habiendo muchas preguntas, inquietudes, comentarios sobre las vacunas. Estamos a un año de la pandemia y estamos en este proceso de vacunación. Recordará usted que en marzo del año pasado prácticamente decíamos el mundo primero se paralizó. Después nos enmascaramos, después vinieron la suspensión de clases, de actividades económicas, después desafortunadamente vinieron creciendo los casos positivos y al mismo tiempo los decesos, y hemos visto ahora cómo afortunadamente los casos han ido reduciendo, pero sigue habiendo números elevados también positivos y también decesos, no como lo vimos quizás en la primavera, otoño pasado, pero estamos en este proceso de vacunación y si seguimos colaborando como comunidad, Elizabeth, en algún momento, tarde que temprano, vamos a ganarle a la pandemia. Sí, y es importante recordar porque si regresamos a un año de la pandemia, en un momento durante ese año Yakima se convirtió en el epicentro en la costa oeste de los casos, ¿no? Se convirtió en ese centro donde teníamos, a pesar de ser un condado pequeño, teníamos un alto número de casos. Entonces, yo creo que es importante seguir recordando que debemos seguir teniendo precaución y seguir las reglas de seguridad. Y sobre esas cifras que tú mencionas, más grave aún, en la mayoría de los casos de trabajadores migrantes campesinos, ¿no? De familias latinas. Ayer las autoridades de salud aquí en este condado daban en una conferencia de prensa algunos números también,
y desafortunadamente de los 385 fallecimientos hasta hoy, más del 50% pues personas de nuestra comunidad, y eso sin duda nos tiene que poner a reflexionar, y por eso esta y otras campañas de información. Ahora, aún cuando están las vacunas, Elizabeth, las autoridades coinciden todas en los diferentes niveles que esto que portamos tú y yo ahora, que es el cubrebocas, la mascarilla, que es el distanciamiento social de los 6 pies y mantener la higiene, van a continuar. A pesar de que quizás tú y yo recibamos la vacuna, debe de continuar esa acción. Y de eso vamos a platicar hoy. Sí, y es importante recordar, hace unos días también salió un artículo por parte del CDC, donde decía que personas que ya estaban vacunadas iban a poder convivir sin el cubrebocas, pero es importante recordar que eso va a ser en tu casa, eso va a ser a nivel familiar. Dentro del estado de Washington, en el lugar de trabajo, los requisitos no han cambiado. Y yo creo que es algo bien importante de recordar. O sea, si estamos en público. Si estamos en público, si estás en el trabajo, es importante seguir usando y siguiendo las medidas de seguridad. Y de eso vamos a hablar en esta segunda parte del programa. Antes es importante también la participación de nuestros oyentes. Estamos al aire, le damos la bienvenida. Adelante, les saludamos con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, como las personas que ya nos dieron el coronavirus, ¿es obligatorio o es que también nos tenemos que poner esa vacuna de la que están hablando? Nos preguntan que si ya les dio el coronavirus, deben de ponerse la vacuna. La respuesta es sí. Dependiendo cuándo se puso la vacuna, están recomendando que duren de 15 a 90 días, dependiendo de la recomendación del doctor, pero sí es importante. Hay que recordar que aunque te haya dado el coronavirus, eso no te hace inmune 100%. Entonces es importante de que sí, aunque te dé el virus, debes de vacunarte. Y se recomienda que las personas que ya les dio se vacunen porque están en riesgo de volverse a contagiar con el virus. Nosotros hemos estado haciendo algunas entrevistas con trabajadores del campo y una señora compartía con nosotros que ella le había dado el coronavirus cuando empezó la pandemia y como en noviembre le volvió a dar. Entonces es importante recordar, aunque te dé el virus, que te contagies con el coronavirus, no quiere decir que no te puedes volver a contagiar. Muy bien, entonces sería, sí, hay que ponerse la vacuna. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por esta pregunta que es de importancia y seguramente una inquietud que tienen muchos de nuestros oyentes. ¿Tiene más preguntas? Llámenos al 509-854-1900 y le agradecemos a usted que se comunicó con nosotros. Sí, y es importante recordar también que cada uno de nosotros, otra de las preocupaciones o preguntas que hay sobre la vacuna es de que si me pongo la vacuna, ya me dio el coronavirus y ahora me voy a poner la vacuna, los efectos secundarios de la vacuna van a ser más fuertes. Se escucha mucho ese comentario. La respuesta es: cada uno de nuestros sistemas reacciona de diferente manera. Entonces, los síntomas o los efectos secundarios se manifiestan casi igual como cuando te dio. Y esas respuestas que das, Elizabeth, sin ser médicos tú ni yo, son a consecuencia de las diferentes investigaciones que ustedes les dan seguimiento conjuntamente con la Universidad de Washington y con expertos como el toxicólogo que estaba con nosotros, Elmer Díaz. Sí, claro, tenemos ya casi 3 meses con esta campaña y gracias a bastantes personas que son expertos, hemos trabajado mucho con el Departamento de Salud, con expertos del Departamento de Labor e Industrias, que hemos desarrollado esta información y es como nos hemos ido educando en esta información. Muy bien, pues si tiene preguntas relacionadas a este tema de las vacunas, son bienvenidas. Vamos a dejar a Elizabeth Torres que nos comparta en
este espacio justamente la diferencia entre limpiar y desinfectar. Ya decíamos que aún cuando estamos en esta etapa, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y la higiene van a ser las armas que vamos a continuar hablando a pesar de que la hemos repetido cansablemente en este año. Así lo dijo el presidente ayer, así lo dijo el gobernador y así lo dijeron las autoridades locales de salud. Eso será clave. ¿Y cómo podemos hacer esta diferencia de limpiar y desinfectar? Pues es importante porque hay que recordar que limpiar es solamente cuando limpiamos, reducimos la cantidad de gérmenes que hay en las superficies, reducimos las impurezas, la suciedad que están en las superficies. Pero cuando desinfectamos, realmente matamos los gérmenes o las bacterias que se encuentran en las superficies. Entonces, es bien importante recordar la diferencia entre limpiar y desinfectar. Si en nuestra casa no hay alguien enfermo del coronavirus, es importante limpiar frecuentemente. ¿Y cómo podemos limpiar? Podemos limpiar con agua, jabón, el jabón más común que tengamos en casa, normalmente el más común que tenemos en casa es el jabón de trastes. Utilizar una toalla, que le llamamos una toalla de microfibra, son toallas especiales que encuentras en todos los supermercados. Estas toallas te ayudan a eliminar algunos de estos gérmenes. Y siempre recordar, si no tienes, por ejemplo, una toalla de microfibra, puedes usar una esponja. Utilizamos muchas veces en nuestras casas una esponja, pero es importante recordar que cada que limpies una superficie, debes de lavar la esponja. Y hay diferentes maneras de lavar la esponja. Si usas una esponja en casa, la puedes lavar en la lavadora donde lavas los trastes, o la puedes mojar, asegurarte que no es de metal, y la puedes poner unos segundos en el microondas para que se muera el virus, ¿verdad? Pero es importante recordar. Recomiendan un minuto, ¿verdad? Un minuto, más o menos. La manera de eso es cómo podemos limpiar. Ahora, aquí estamos hablando del hogar, Elizabeth, y sabemos que en el hogar, el lugar de convivencia es sin duda la cocina, y déjame decirlo así, si lo menciono bien, la barra de la cocina, ¿no? El desayunador de la cocina. Uh-huh. Todas esas son las partes que tienen que uno limpiar constantemente y desinfectar. Sí, en nuestra casa, por ejemplo, la cocina, los baños los utilizamos frecuentemente. Las manijas de las puertas, cuando los botones, los switch de las luces, las llaves, utilizamos siempre las llaves de los carros, la llave de la casa, los teléfonos. Es importante desinfectar todas esas cosas que agarramos frecuentemente, ¿no? En nuestra casa. Pero también es importante recordar que en nuestro lugar de trabajo debemos limpiar y desinfectar esas áreas más frecuentemente tocadas y también las herramientas que utilizamos en nuestro lugar de trabajo. Si trabajo en el campo y comparto las tijeras de podar o comparto las llaves cuando estamos haciendo mecánica, uh-huh. Todas esas, antes de que otra persona las utilice, se deben de desinfectar. Y estamos hablando no nada más de limpiarlas, sino también de desinfectarlas. Aquí me imagino que se incluye también en algunos lugares de trabajo están los comedores, ¿no? Quizás por grupos van y toman sus alimentos. ¿Habría que también estar muy pendiente de esto? Sí, es muy importante estar pendiente de limpiar y desinfectar entre un grupo y otro cuando salen a comer, las mesas, las sillas, si usan el microondas, si está disponible en su lugar de trabajo, si por alguna razón nos sentamos afuera, hay mesas que ponen como día de campo para que las personas coman afuera, limpiarlas y desinfectarlas. Y es muy importante el desinfectar. Debemos de utilizar productos que tengan etanol, ácido cítrico, agua oxigenada,
o sulfato de sodio. Estos productos no son, por ejemplo, el agua oxigenada, no es la botella que compramos de agua oxigenada comúnmente para cuando estamos vamos a limpiar una herida, que es una botella que viene el agua oxigenada en una botella café, ¿no? Estos productos son productos de limpieza que encuentras en la área normalmente en los supermercados, en las áreas donde encuentras los productos de limpieza. Debemos aprender a leer las etiquetas. Que nos cuesta mucho, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Sí, y eso es importante recordar, que las etiquetas es importante leerlas, sobre todo porque hay etiquetas que te dicen la concentración de los químicos, te señalan cómo que algunos son mejor para usarlos, son más seguros para usarse. Hay unos que traen unas etiquetas que, por ejemplo, hay una que se llama Safer Choice, o una opción más segura, que son etiquetas que la EPA, la agencia... A ver, Elizabeth, en casa tenemos algunos artículos de limpieza que son o que creemos que son comunes y utilizables y sobre todo eficientes. Por ejemplo, el cloro. ¿Cómo nos ayuda el cloro, si es que nos ayuda? Bueno, el cloro hay que recordar... Sobre todo para matar este virus, ¿no? Sí, entonces hay que recordar que el cloro no es un producto para desinfectar, ¿verdad? Y es importante recordar que si es lo único que tienes en casa para hacer tu limpieza, debes leer la etiqueta y asegurarte de seguir las instrucciones de cómo diluir el cloro. Porque el cloro, muchas personas tienden a agarrar el cloro y nada más lo vacían, lo agregan al agua o lo agregan a la mesa. Y realmente el cloro, como no es un desinfectante, es una concentración más alta. Entonces tiene en la etiqueta te va a decir cómo diluirlo. Y es muy importante asegurarse de seguir las instrucciones de la etiqueta. La otra cosa que es muy importante es si solamente tienes cloro, y normalmente en nuestras casas tenemos cloro y amoníaco. Son algunos de los dos productos que tenemos más comunes en casa. Una recomendación, y es bien importante esta recomendación, es no mezclar 2 o más desinfectantes juntos. Sobre todo si tienes el cloro y el amoníaco, esos dos desinfectantes o de esos dos productos nunca se deben de combinar. La combinación de estos dos productos es muy peligrosa y puede llegar a ser mortal. Entonces es bien importante recordar eso, de que estos dos productos nunca los debes de combinar. Muy bien, y toda esta información, yo sé que si alguien tiene preguntas, quiere saber más de esto, que parece que es sencillo cuando estamos acostumbrados a limpiar de cierta manera y que quizás ya incluso hasta forma parte de una costumbre, es importante si queremos saber más. Hay etiquetas informativas y estoy viendo que incluso hay un centro Washington State Poison Center, pero también hay información en el Centro de Salud y Seguridad, ¿no? De PNASH tenemos algunas hojas informativas, o lo que le llamamos fact sheets, que tienen información sobre qué productos puedes utilizar, cuáles son algunas de las etiquetas recomendadas por la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente, pero sí hay que recordar que también una de las cosas que pasa cuando mezclamos 1 o 2 químicos o de estos productos de limpieza, puede ser que una persona se intoxique, ¿no? Entonces, por eso también tenemos información sobre, es el número de teléfono del centro ¿PNASH? No, es el centro el centro de veneno del estado de Washington. Del estado de Washington, que las personas pueden hablar para asegurarse de que la persona no tenga o no sufra consecuencias por esto. Muy bien, antes de continuar, importante como recordatorio,
si usted va a limpiar o va a desinfectar, mejor dicho, va a desinfectar una superficie, primero hay que limpiarla. Exacto, es un proceso, son 2 pasos, ¿no? Es primero limpias para quitar las impurezas, la suciedad y eliminar una cantidad de gérmenes, y después desinfectas para matar la mayoría de la bacteria o los gérmenes que se encuentran en esas superficies. Tengo aquí, Elizabeth, un boletín informativo, un flyer, como se conoce, 6 pasos para detener la propagación del COVID-19 en el hogar y el trabajo. Sí. Es algo de lo que ya nos has comentado. ¿Cómo lo desglosas? Bueno, primero hay que recordar que debemos de limpiar aquellas superficies más frecuentemente tocadas, limpiarlas con jabón, agua y una toalla de microfibra. Recordar que el siguiente paso es asegurarnos de que realmente desinfectas, es limpias, desinfectas. Cuando estás eligiendo los productos para desinfectar, es importante revisar la etiqueta, es importante revisar los logos que están en esa etiqueta para asegurarte que sea un producto seguro, como por ejemplo Safe to Choice es uno de las etiquetas más comunes que hemos visto en los productos aquí localmente. Recordar de seguir las instrucciones de los productos que estamos utilizando, leer la etiqueta. Cada producto te va a decir en qué superficies puedes aplicar el producto, cuánto tiempo puedes dejar el producto para que elimine la bacteria de la superficie. Hay algunos que te recomiendan a veces 1 minuto, a veces 2, dependiendo del tipo de producto que estás utilizando, es el tiempo que debes de dejarlo para que puedas desinfectar correctamente. No mezclar más de un producto, más de 2 productos juntos. Y siempre recordar de que debes de seguir los cuidados de seguridad, como por ejemplo usar el equipo de protección adecuado, como guantes, si se requiere un cubrebocas para no respirar los químicos o los tóxicos del producto, unos lentes de protección. Entonces, siempre recordar las etiquetas de los productos de limpieza. Ahí te dice cuáles son o qué es lo que recomiendan para usar para protegerte de tener un incidente o sufrir algún contratiempo con estos productos. Muy bien, estas guías también son diferentes guías que hablan sobre el comportamiento de limpieza, de higiene, de mantenimiento en los trabajadores de la industria agrícola, tan sencillo como el tema de los guantes, que no hay que compartirlos, no hay que comer con guantes desechables, hay que, por supuesto, que sean de un solo uso. Todo esto también hay boletines informativos, Elizabeth. Claro, sobre los guantes es importante recordar que, por ejemplo, sobre todo cuando estás en tu lugar de trabajo, hay diferentes guantes para cada diferente actividad que estás haciendo. Están los guantes que son los desechables, que son de nitrilo, que son guantes que solamente debes de usar una sola vez y tirarlos. Hay guantes reusables de plástico, que son guantes que puedes limpiar apropiadamente, entonces debes de asegurarte de que esos guantes se deben de lavar y apropiadamente para que no propagues el virus o propagues las bacterias. Y también están los guantes reusables de tela, que se recomienda que los debes de lavar con frecuencia, pero también evitar compartir guantes, ¿no? Entonces, recordar si vas a usar guantes, debes lavarte las manos antes de ponerte los guantes, asegurarte de inspeccionarlos, sobre todo si son guantes desechables, que no tengan un agujero, o que si se te rompen, te los debes cambiar ya que se rompieron. Si son guantes reusables, debes de asegurarte de guardarlos por separado, ya que
asegurarte que después de que se lavan, se secan y se guardan por separado. Y siempre recordar de tirar a la basura los guantes desechables. Muy bien, esta información la tenemos aquí en Radio Cadena a través del proyecto Bienestar que tú coordinas, a través de otros enlaces también con el Centro PNASH. Si hay preguntas de forma local, Elizabeth, ¿se comunican contigo? Se pueden comunicar conmigo al área 509-854-2222. Es el número de teléfono de la oficina de Radio Cadena. Entonces, siempre pueden preguntar por mí y con mucho gusto les podemos proveer información. Y también tenemos disponibles cubrebocas y gel desinfectante para la comunidad que está que lo necesita, pues se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les hacemos y están llegar. Disponibles para su distribución de forma gratuita para la comunidad, ¿verdad? Para la comunidad, sí. Muy bien. Estamos hablando pues del contenido y de los diferentes recursos que tiene esta campaña ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza, desde el tema de las vacunas hasta estas medidas de seguimiento para resguardarnos en el tema de la higiene, la seguridad, la limpieza, tanto en nuestro hogar como en el lugar de trabajo. Estamos a minutos de concluir y les recuerdo que el lunes 15 de marzo, de la 1 a las 3, hay esta jornada de vacunación en la Clínica de Campesinos. Es para todas las personas que califican y ya estaremos comentando aquí. Elizabeth, ¿qué más vamos a tener en los próximos programas de esta campaña? Bueno, el próximo programa va a ser el día 19 de marzo. Donde vamos a estar compartiendo algunas de las historias que hemos estado recopilando de nuestra comunidad. Hemos estado haciendo entrevistas donde ellos nos han estado compartiendo cómo el coronavirus ha afectado su vida, sobre todo después de que se han infectado, cuáles han sido algunos de esos síntomas que ha quedado, cuáles han sido algunos de esos retos que han vivido a raíz de que se han enfermado del coronavirus. Muy bien, esto va a ser el próximo 19 de marzo, de las 4 a las 5 de la tarde, experiencia de trabajadores agrícolas con el virus del COVID-19. Vamos a tener un programa después de esta fecha, Elizabeth, para concluir con 10 programas de esta campaña. ¿Cuál será el programa final? Bueno, vamos a hacer un programa en general, recopilando toda la experiencia de todos estos programas, hacer un resumen de lo que ha sido la campaña, de toda la información que se ha estado ofreciendo y sobre todo seguir recordándoles a la comunidad de la importancia de vacunarse. Muy bien, eso va a ser entonces la última semana de marzo y por supuesto vamos a estar muy atentos aquí para continuar con este tipo de programas de información, generar confianza en nuestra comunidad. En este momento estamos hablando del tema de las vacunas también, Elizabeth, y hay que recalcar, sí, que a partir del próximo marzo 17 va a iniciar toda una estrategia para ya la vacunación también de los trabajadores esenciales campesinos, según lo dicho por el toxicólogo Elmer Díaz. El Departamento de Salud del Estado de Washington estará emprendiendo estas jornadas en el lugar de trabajo de los empleados de los campesinos. Y eso son, sin duda, noticias esperanzadoras. Esperamos que sean buenas noticias y esperamos que la mayoría de la población agrícola tome las dosis. Y eso es lo que esperamos, que toda nuestra comunidad recuerde que solamente podemos detener esta pandemia o terminar con esta pandemia si todos nos vacunamos y todos participamos en vacunarnos y en seguir lavándonos las manos frecuentemente, a mantener la distancia, quedarnos en casa si estamos enfermos y usar el cubrebocas y manteniéndonos informados. Y con eso nos vamos a dejar en la importancia de esta campaña ante el COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Así nos despedimos y lo esperamos el próximo 19 de marzo de 4 a 5 de la tarde en estos programas de Aquí y Allá. Gracias, Elizabeth. Gracias a usted que nos escuchó. Gracias a usted que llamó. Yo soy Francisco Ríos y siga con nosotros aquí en La Voz del Campesino. Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración.
Usted escucha KDNA, Yakima Radio Cadena, 91.9 FM, La Voz del Campesino. Esta es una pregrabación. Bilingüe presenta Pulso de Radio Educación, la radio pública de México. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Este programa fue grabado hoy en la Ciudad de México. Hoy